Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holística, arquitecta, coach de marca personal para mujeres emprendedoras, mamá, también esposa. El episodio de hoy es el episodio número 23 y se llama Los principios del Feng Shui, cómo lo conocí y cómo los aplico. Voy a empezar este episodio haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez has entrado en un espacio y te has sentido inmediatamente en calma o por el contrario, has sentido una incomodidad inexplicable? Ese sentir es la energía del espacio. Por años yo sentí que mis proyectos de arquitectura eran estéticos y funcionales, pero que les faltaba algo, que les faltaba un componente que los llevara más allá a conectar con los seres humanos y a realmente entregar valor a las personas a través de mi trabajo. Esa búsqueda de cuál era ese ingrediente que me faltaba me llevó a un lugar muy especial en mi corazón, que es China, en donde viví del 2012 a finales del 2014 y del que quiero hablarles hoy porque fue en China que conocí una práctica milenaria que cambió mi vida y cambió mi forma de ver la arquitectura y el diseño de interiores. El tema de hoy es el Feng Shui y quiero llevarlos a hablar de cómo el Feng Shui normalmente viene visto y pensado como poner colores o poner objetos específicos o materiales en diferentes partes de la casa para traer abundancia, pero en realidad no es solo eso. El Feng Shui es una práctica milenaria, es una práctica muy profunda, pero que es también muy práctica y muy fácil de aplicar cuando se aprenden las bases y se entienden sobre todo los conceptos. Yo les voy a hablar de la Form School de Feng Shui, que es la forma de esta práctica más antigua, es la base de todas las otras y es con la que yo más conecto porque es muy práctica, es muy intuitiva y además es muy fácil de aplicar en la vida diaria. Hoy vamos a ir al corazón de esta filosofía desde una perspectiva muy personal de lo que he aprendido durante los años. Antes de llegar a China y de empezar mi camino espiritual hace 12, 13 años, yo veía el diseño como algo puramente material. Veía la arquitectura y el diseño como un resultado físico que uno producía en el mundo. Entonces era una idea que luego se transformaba en físico y que eso era, digamos, como el aporte al mundo, ¿no? A través de mi trabajo. Gracias a mi experiencia viviendo en China, fue que tuve este punto de inflexión donde conociendo el Feng Shui me di cuenta que nuestro mundo físico iba mucho más allá de lo que nosotros podíamos ver, oír o sentir con nuestros 5 sentidos, pero que iba a un sentir mucho más profundo y era el sentir de la energía. En China descubrí que ellos llaman a esta fuerza de vida que está en todas las cosas y en todas las personas y en todo el mundo que nos rodea, que hay esta energía vital que se llama chi. El chi está presente en todo y aprendí poco a poco a ver cómo funcionaba, cómo leerlo, cómo sentirlo en las casas, en los templos, cómo las personas también lo usan en su cuerpo, cómo lo podían conectar con su entorno y cómo el chi del entorno también conectaba con las personas. Es una fuerza invisible, pero es una fuerza existente, o sea, es real, existe, uno la puede percibir una vez que se empieza a entrenar para esto. Y comprendí que esa fuerza y esa conexión con la parte espiritual que yo buscaba era el Feng Shui. Era a través de esta práctica que podía conectar el mundo físico y el mundo espiritual, energético más que espiritual, pero bueno, están conectados. Y ahí fue donde entendí qué es la ciencia de la energía y de cómo aplicarla en nuestro día a día, en nuestros espacios, en nuestros entornos. Y bueno, hay muchas otras prácticas como el Qigong, la parte de medicina china que usan todo el chi también en el cuerpo humano. Entonces yo me especialicé en la parte de Feng Shui con el entorno. Fue un descubrimiento que unió mi pasión por la estética con la sensibilidad por la energía, porque yo desde siempre he sido una persona muy sensible para la energía, percibo muchas cosas, yo pues siendo altamente sensible también percibo muchísimas cosas todos los días, pero la parte energética, que es una de las partes más sutiles, no estamos entrenados a sentirla.
Y yo desde siempre he sido sensible a cambios en mi entorno, a cambios energéticos, solo que no era consciente de ello, hasta que finalmente, conociendo esta práctica, empezando a aplicarla en mi vida, cuando empecé todo el tiempo con todo esto, la parte de mi camino espiritual, la parte de desarrollo personal, fue que fui uniendo todas esas cosas, que fui también desarrollando mucho más mi intuición y mi parte de sentir de la energía. El Feng Shui no es una moda, es una sabiduría milenaria que me ayuda a entender que el caos en nuestro hogar es un reflejo del caos en nuestra mente y que el caos en nuestro hogar genera más caos en nuestra mente. Entonces es como un círculo vicioso, es como un perro que se muerde la cola, porque el caos de mi casa es un reflejo de mi caos interno, pero ese mismo caos que está afuera causa más caos interno. Entonces es como un círculo continuo en donde el caos solo alimenta más caos externo e interno. Así que si queremos claridad, debemos empezar por nuestro espacio. Les voy a proponer un ejercicio de visualización muy corto. Les voy a pedir que cierren los ojos, que respiren profundo, que se relajen. Imagina una casa en China con pasillos estrechos y llenos de objetos acumulados en todos los rincones, llenos de desorden, con objetos rotos y dañados, todo lleno de mugre. ¿Cómo se siente? ¿Se siente pesado, caótico, lleno? ¿Cómo lo sientes? Ahora, visualiza el contraste con un jardín zen, abierto, organizado, con un flujo de agua tranquilo que crea un sonido de fondo que te relaja. ¿Cómo se siente? La diferencia en la energía es inmediata, ¿cierto? ¿Lo sienten ustedes también? Ya pueden abrir los ojos. Creo que estos ejercicios de visualización nos ayudan mucho a conectar con nuestro sentir, a conectar con lo que percibimos de nuestro entorno. Y creo que es un ejercicio muy poderoso porque nos muestra ese contraste de cómo siente nuestro sistema nervioso un entorno caótico o un entorno en paz, en serenidad, y cómo afecta nuestro ser, cómo afecta nuestro mood, cómo afecta nuestro estado de ánimo, cómo nos afecta nuestro día a día. Nuestro entorno no solo nos contiene, sino que también nos moldea. Nos moldea en cuanto a hábitos, a comportamientos, en cuanto a cómo nos sentimos. Y es importante poder traerlo a la parte consciente y poder usarlo para que nos ayude a tener bienestar y a tener las sensaciones que queremos sentir en nuestro día a día. Les voy a hablar ahora de la Form School. Como les dije antes, es la más antigua y la más intuitiva de todas las corrientes de Feng Shui. Es la que más me gusta y es la corriente que trata los principios de la naturaleza y los aplica al diseño de una manera muy práctica, muy intuitiva, que cualquier persona pueda aprender. Les quiero compartir hoy 3 principios clave que transformaron mi vida, que la siguen transformando y que los aplico en mis proyectos de diseño interior holístico y en mi propia casa. Y son 3 principios fundamentales. Quiero compartirles estos 3 porque ustedes los pueden aplicar hoy mismo en su casa, solo cambiando la distribución, cambiando objetos, creando un poco de conciencia en cuanto a ustedes y su casa, en cuanto a cómo viven ustedes su hogar. Y entonces les quiero dar estos 3 principios. El primero es el principio del flujo del dragón. El flujo del dragón es un principio que representa el flujo de energía del chi en nuestro hogar. En la naturaleza, el dragón se mueve en curvas, suavemente. Si el flujo es recto y rápido, la energía se vuelve agresiva. Entonces piensen, por ejemplo, en un dragón que va flotando en un paisaje, que va volando tranquilo en el cielo, hace pequeñas curvas, es como en manera fluida, armoniosa, equilibrada. Sucede lo contrario si el dragón estuviera volando directamente de frente, muy rápido hacia un objetivo. En ese caso, la energía se siente agresiva, se siente peligrosa, se siente pesada. Eso mismo sucede en nuestras casas. Entonces, si nosotros tenemos un layout donde el flujo es, perdón la redundancia, es fluido, donde la circulación se facilita por la posición de los muebles, donde nosotros mismos podemos recorrer los espacios con facilidad, donde no tenemos obstáculos. Es un flujo armonioso.
Asimismo se va moviendo la energía en nuestra casa. Si en cambio tenemos, por ejemplo, corredores muy largos, muy profundos, donde la energía llega directamente, o al contrario, espacios donde es caótico, es lleno de objetos, lleno de muebles, que nos toca casi que hacer un laberinto para poder pasar, esos dos tipos de flujo no están equilibrados, ya que uno es demasiado rápido y demasiado agresivo, mientras que el otro es demasiado caótico y demasiado lento. Está muy lleno de obstáculos. Por ejemplo, observa el camino desde tu puerta de entrada. Es directo hacia el fondo, hay obstáculos. ¿Cómo puedes hacer para suavizar este camino, para hacer que sea mucho más fluido y mucho más armonioso? Puedes usar muebles curvos, puedes usar plantas, puedes también quitar muebles que estén obstaculando el camino y puedes distribuir tus muebles de manera diferente para que el flujo sea mucho más cómodo y que sea más fluido. Entonces, otra invitación es aplicar estos principios en nuestra propia vida. El flujo de tu vida, ¿cómo se siente? ¿Se siente rápido, veloz, agresivo, peligroso? ¿Estás corriendo todo el tiempo sin parar? Puede ser que necesites suavizar el movimiento de tu vida, ¿no? En tu agenda. ¿Qué decisiones debes tomar para permitir que el flujo sea mucho más tranquilo, mucho más sereno? Al revés, también, si sientes que el flujo no avanza, que tienes demasiadas cosas encima, que no terminas de hacer una actividad y ya estás empezando otra, ¿cómo puedes organizar para que ese flujo de tus actividades diarias sea mucho más tranquilo? El segundo principio del que les quiero hablar hoy es la posición de comando o el asiento del dragón. Este principio se basa en un principio de la naturaleza que en la prehistoria, en la antigüedad, incluso los animales, hoy en día, el lugar seguro es donde uno tiene un respaldo de protección detrás, porque nuestra espalda, nuestro cuello, nuestra nuca es el lugar más vulnerable porque no tenemos visual. Entonces, para sentirnos seguros y tranquilos en un espacio que se vuelva nuestro refugio, nuestro lugar seguro, necesitamos sentir esa sensación de protección hacia la espalda. Este principio entonces lo que busca es que uno posicione sus muebles más importantes de la casa y de cada espacio en un modo que uno pueda tener visión completa del espacio, que uno tenga un respaldo como una pared o un mueble grande hacia la espalda y que uno tenga visual de las entradas. Entonces, ventanas y puertas desde donde pueden llegar, digamos, peligros o personas o objetos o lo que uno necesita mantener bajo control. Entonces, este principio de la posición de comando lo que nos regala es esa idea de poder estar tranquilos y sentirnos al seguro. Esto se siente, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han ido a alguna casa donde la habitación se entra por detrás, donde la cabecera de la cama está en el mismo muro de la puerta. Entonces, esa sensación de que va a entrar alguien sin que uno lo vea, de que va a venir, sí, como alguien sin que uno pueda ver, incluso, por ejemplo, también cuando uno trabaja desde su home office, es ese mismo principio. Mi posición de trabajo ve hacia donde están las puertas, las ventanas, o me llegan las personas desde atrás, que yo no los puedo ver. Eso genera intranquilidad también a un nivel más profundo psicológicamente al sistema nervioso. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con eso para poder regalarle a nuestro sistema nervioso esa sensación de tranquilidad? La acción para tu vida que te propongo con la parte de la posición de comando es donde en tu vida, en qué aspectos te sientes desprotegida o vulnerable, en qué aspectos sientes que desde donde estás, tu punto de vista, no tienes visual completa de las personas que vienen, que llegan, que entran, no tienes, sí, como ese espacio, digamos, bajo control, sino que te sientes vulnerable. Te falta apoyo en alguna de tus áreas de vida o de trabajo. Es importante identificar esas montañas que puedan ser personas, prácticas, hábitos que te ayudan a sentir esa sensación de tranquilidad, de control y de calma y que te dan también ese respaldo emocional para que uno se pueda sentir más seguro y más anclado en el aquí y en el ahora y pues en el día a día. El tercer punto que les quiero hablar hoy es la boca del dragón. La boca del dragón es el principio de por dónde entra la energía vital, ¿cierto? Entonces, por dónde entra el chi a nuestra casa y por dónde entra el chi a nuestras vidas. En nuestra casa es la puerta de entrada y en la naturaleza sería, por ejemplo, la desembocadura de un río que debe ser clara y abierta. En el caso de la casa es la puerta de entrada porque es por donde entra la energía principal que llega a nosotros. En tu hogar, piensa, ¿cómo es la entrada de tu casa? ¿Es
atractiva, está limpia, está bien iluminada, está libre de obstáculos, es fluida. ¿Hay algo que bloquee la energía que entra a tu hogar? Piensa si hay algún obstáculo, por ejemplo, un árbol o un poste justo de frente a la entrada de tu casa que podría estar bloqueando las cosas que lleguen. Pero piensa también, por ejemplo, si justo la entrada de tu casa está de frente a una calle muy transitada de muchos carros, entonces cómo esa energía entra muy agresiva a tu hogar. Es empezar a mirar un poco el espacio físico de nuestro hogar y a relacionarlo con estos conceptos para entender cómo está llegando la energía. Un simple toque como una planta o una alfombra pueden invitar a que la energía fluya, también buena iluminación, tener un espacio funcional donde uno pueda dejar el desorden guardado, que no se vea. Entonces todo eso va ayudando a que la energía fluya muchísimo más. Y en la vida es pensar lo mismo. ¿Por dónde están llegando las oportunidades a tu vida? ¿Por dónde están llegando nuevos clientes, nuevas amistades? ¿Por dónde llega el amor de tu familia? O sea, ¿por dónde son, como cuáles son esos canales que tienes abiertos tú para poder recibir más abundancia? Esto también se conecta, por ejemplo, con tu correo, tus redes, tu red de contactos. Están esos canales limpios y abiertos para que la abundancia fluya. Usualmente tú también promueves esos canales, haces tú también con tu red, por ejemplo. ¿Qué provees tú a tu red para mantener esas relaciones firmes? ¿Ayudas de alguna manera a tus amigos, tu familia, a tus conocidos? Cuando ves una oportunidad para alguien, se la mandas. Cuando te acuerdas de alguien porque pensaste, no sé, en una canción o algo que te recordó esa persona, le escribes. ¿Mantienes también esas relaciones o esperas siempre que sean las otras personas que vengan a buscarte? Es lindo poder conectar estos conceptos, sea con nuestra casa, sea con nuestra vida personal y con nuestro día a día. Si al escuchar esto te sientes identificada, si intuyes que la armonía que buscas afuera en realidad ya está esperando dentro de ti y dentro de tu hogar, yo estoy aquí para acompañarte en este camino. A través de mi diseño interior holístico, uso siempre todos estos principios del Feng Shui y muchos otros, en donde los aplico directamente en mis proyectos. Aplico también mucho de la parte de psicología del color. Cada color también carga una energía diferente, una diferente. Aplico cosas también de los principios del Feng Shui en cuanto al arte, a la decoración, a los materiales, a la iluminación, a las plantas. Es que se aplica para todo. Mi propósito con este episodio era entregarles estos tres principios fundamentales que pueden usar ustedes mismos en sus hogares, en sus casas y que pueden aplicar desde hoy sin necesidad de tener un presupuesto para hacerlo, porque pueden ya solo reorganizando sus muebles, haciendo decluttering, sacando todas las cosas que no les sirven, pueden ir logrando estos beneficios, pero quería contarles estos principios para que ustedes también los puedan hacer conscientes y los puedan tener presentes para sus hogares y para su vida en general. Si necesitan ayuda con eso, si están cambiando de casa y tienen, por ejemplo, los muebles que se quieren llevar a la casa nueva, pero no saben cómo disponerlos en la casa nueva porque tiene un layout completamente diferente, aquí estoy, también los puedo ayudar con eso. Eso lo hago como parte de las consultorías de layout y en realidad en la parte de diseño interior holístico esto está siempre presente. Entonces, si quisieran hacer un proyecto mucho más completo, también sepan que esto siempre lo incluyo porque hace ya parte de mi forma de diseñar, porque sé todos los beneficios que entrega, entonces lo incluyo ya desde el principio en toda la parte de diseño. El Feng Shui no es magia instantánea, es un acto de amor y de respeto por la energía. También es un acto, creo, como de conocimiento de la energía, en donde podemos usar la energía a nuestro favor y en donde podemos crear armonía y equilibrio junto a la energía. Es también como la conciencia de cada pequeño detalle en tu entorno tiene el poder de influir en tu bienestar. Es la idea de saber que a través de tu mundo físico, a través de tu entorno, de lo que te rodea, puedes influenciar también toda la parte energética que a su vez influencia también todo tu mundo interior, todo tu sistema nervioso, toda tu mente, tu cuerpo, tu alma, y pues ver cómo está todo conectado. Esta es una invitación a ser más intencional en cómo creas tú tus espacios y por ende tu vida, cómo es ese respeto tuyo hacia tu entorno y hacia ti misma a través de tu entorno. Mi invitación de hoy es qué pequeño cambio puedes hacer hoy en tu casa para que la energía fluya más libremente. ¿Qué rincón de tu hogar te está pidiendo más atención? Te está pidiendo de pronto que lo limpies, que lo organices, que saques cosas que ya no usas, que saques las cosas que están rotas o que cambies la distribución de los muebles para que sea mucho más funcional y mucho más fluido. Me encantaría
poder leer sus reflexiones sobre este tema. Me pueden dejar sus comentarios en mi cuenta de Instagram o en el video de YouTube o en las versiones de las otras plataformas. Muchas gracias por acompañarme en este viaje y les mando un abrazo enorme y nos vemos en nuestro próximo episodio.